Cuando cada uno de nosotros, hermanos, tenemos problemas, cuando cada uno de nosotros tenemos tribulaciones, hermanos, decíamos a veces es cuando más nos acordamos de Dios, que a veces que, ¿sí, hermano? ¿Subió? Ok. Ya iba el hermano. Y decíamos, hermanos, entonces, a veces pues quisiéramos encontrar pues, siempre tribulaciones para que siempre nos acordamos de Dios. No digo que cuando no estamos no nos acordemos, hermanos, pero cuando estamos en tribulaciones, nos acordamos más, hermanos, todavía de Dios. Queremos que nuestro Dios responda, hermanos, a las peticiones que tenemos en nuestros corazones, a lo que le estamos pidiendo, hermanos, que deseamos que Dios escuche nuestras peticiones. La semana pasada tuvimos una campaña y uno de esos temas, hermanos, era el poder del Evangelio en las tribulaciones, en las tempestades, hermanos. Hoy quiero, hermanos, ver una historia referente a esto. ¿Han estudiado ustedes o han leído a veces, hermanos, los evangelios donde nos habla de la tempestad, hermanos? Cuando Jesús calma esa tempestad, hermanos. Cuando los apóstoles se encuentran ahí, vamos a leer un poquito, hermanos, a ver si no se me apaga el celular, me quedan 5 de carga, hermanos, aquí traigo un tema. Este estudio, hermanos, bíblico, este acontecimiento de Jesús, cuando Jesús calma esta tormenta, hermanos, aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. No lo vamos a leer, solamente si alguien quiere anotar las citas, hermanos, ahí están las historias. Ahí están las historias. Mateo, capítulo 8, 23 al 27. Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. En este relato podemos ver que Jesús, hermanos, tiene poder para salvarnos de todas las tormentas repentinas de nuestras vidas, brindándonos, hermanos, seguridad, brindándonos, hermanos, tranquilidad, brindándonos, hermanos, paz, hermanos. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque a veces, cuando estamos en este momento de tribulación, algunos no la aguantan, hermanos. Algunos no la soportan, hermanos. Y vemos que tristemente le dan la espalda a nuestro Dios, se desesperan. El resumen, hermanos, de esta historia, de este episodio que sucedió, en el que Jesús calma la tormenta, hermanos. El ministerio de Jesús estaba, en ese momento, estaba creciendo, hermanos, con popularidad. Estaba creciendo demasiado, hermanos. Cierto día, dice la Biblia, se sienta en la tarde. Estoy, hermanos, haciendo rápidamente este acontecimiento para que nosotros nos imaginemos y al momento de leerla ahí, pues veamos y digamos, hermano, cómo estaba esa historia. El Señor estaba predicando el Evangelio, como era su trabajo siempre, y había mucha popularidad, hermanos, porque sabían que era el único, hermanos, que era el único que podía salvar, que era el único que podía hacer cualquier tipo de milagro. Así es que imagínense ustedes en la orilla de la playa, toda la gente, hermanos, que estaba ahí al pendiente de lo que Jesús estaba predicándoles en esta ocasión. Jesús estaba creciendo, hermanos, en su conocimiento, estaba dando a conocer su popularidad como Hijo de Dios. El mandamiento que traía, hermanos, en mente, que Dios le había dicho que hiciera, lo estaba llevando a cabo. Esa tarde se sienta, hermanos, después, ese día, dice, siendo ya tarde, después de realizar muchos milagros, como era lo que él hacía, ¿no? Después de haber llevado a cabo estos milagros,
enseñaba al pueblo en esa región de Capernaum, y Jesús convocó a sus discípulos también para ir con él al otro lado del mar. En esa ocasión, bueno, vamos ahora al otro lado del mar. Como algunos llaman, hermanos, estaba poco habitado. Tal vez Jesús quería alejarse de las multitudes, hermanos, para descansar, para conversar con sus discípulos, para animarles a decirles a que incrementaran su fe, hermanos, a que no perdieran esto que ellos estaban aprendiendo por medio de Dios. Por eso es importante a veces, hermanos, que no siempre la vida del cristiano es color de rosa. Y fíjense la enseñanza, porque lo que Jesús estaba diciéndoles a los discípulos, hermanos, ahí también mostrándoles, porque ellos estaban viendo la grandeza de Jesús, lo que él estaba haciendo. Entonces, pero no solamente es esto, también vamos a tener tribulaciones. Y fíjense lo que acontece, hermanos, despuesito de eso, cuando él estaba a punto de irse a esa parte, quizás él quería estar descansando de todo el trabajo que estaba haciendo, hermanos. Imagínense ustedes cómo sería el trabajo del Señor, hermanos, sabiendo que toda la gente estaba siguiéndolo porque era el único que podía llevar a cabo todos sus mandamientos. Yo creo que nos hemos dado cuenta de todo el esfuerzo que hacía la gente para encontrarse con él. Y no estamos hablando de la gente normal, aparte, hermanos, de los que podían oír, de los que podían hablar, de los que se acercaban nada más para ver cómo le hacían. Había enfermos, hermanos. Había ciegos, hermanos. Había todo tipo de enfermos, hermanos, que se acercaban ahí para recibir una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos estaban viendo, hermanos. Y los discípulos estaban viendo todo lo que salía del Señor Jesucristo, pero les estaba enseñando también, aparte de eso, hermanos, cuando él estaba en esa parte llevando a cabo todo lo que el poder que tenía con la gente, hermanos, estaba también enseñándoles a sus discípulos que no solamente es eso, hermanos, que llega un momento también de tormenta y puede llegar a cualquiera de nosotros y puede llegar, hermanos, a cualquiera que a veces no nos imaginamos cuándo llega la tribulación, cuándo llega la tormenta, cuándo llega el problema. Y en esta ocasión estaba por mostrarles también cómo salir, hermanos, de este tipo de problemas, enseñándoles a los apóstoles que no nada más era todo color de rosa, que ellos también iban a poder hacer todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, porque acuérdense que Él tenía, hermanos, Él tenía la facultad para poder transmitir ese poder a los apóstoles. ¿Sí, verdad? ¿Sí, no? Bien. ¿Bueno? Bien. Perdón. Bueno, lo digo, hermanos, porque en ese tiempo el poder que transmitía a los apóstoles, nada más. Ahora ya no, ya nadie puede tener ese poder, por eso digo esto, ¿no? Porque ya nadie podemos recibir ese poder que recibieron los apóstoles también para hacer lo mismo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. A eso me refiero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les está enseñando eso, hermanos, también dice, Jesús se despidió del pueblo y les dice, bueno, pues me voy al otro lado del barco, subí al otro lado del mar, subí al barco, subí a los discípulos y lo acompañaron, según el relato de Marcos, otros barcos, hermanos, porque la gente no se quedó todavía ahí, hermanos. Dice, lean ahí el relato de Marcos, porque dice que otros barcos seguían, hermanos, el barco donde iba el Señor Jesucristo todavía. Sí, otros barcos lo siguieron. ¿Para qué, hermanos? Que todavía, quizás también, hombre, vénganse, súbanse al barco, vamos todavía, los que todavía no alcanzaron alguna bendición, pues vénganse. No lo dejaban, hermanos, todavía descansar, hermanos. Y estaban, y me imagino, hermanos, que todo después había varios barcos, no dice cuántos barcos, pero dice, hermanos, dice ahí en el relato de Marcos, que otros barcos también lo seguían. Entonces de repente empezó, cuando ya empieza a zarpar, hermanos, el barco donde iba el Señor Jesucristo, dice, empieza a soplar un viento muy fuerte y una gran tormenta agita el mar.
de tal manera que las olas empezaban a cubrir el barco. Yo me quiero imaginar, hermanos, el problema en el cual se encontraban, que estaban entonces aprendiendo, hermanos, lo que el Señor quería que vieran. Llega la tormenta, hermanos, en ese momento. Ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, hermanos, ¿quiénes de nosotros no hemos tenido tormentas? Y hablo, hermanos, de tormentas, de problemas, de enfermedades, de cualquier tipo de tribulación, hermanos. Yo creo que todos, hermanos, las hemos tenido. Que hemos pisado hospitales, hermanos, no sé cuántos de nosotros hemos pisado hospitales. Yo lo he pisado nada más acompañando a otras personas. Yo creo que Jorge también, hermano. Jorge fue mucha gente, hermanos, que hemos ido a visitar. Y hoy, bueno, Raúl, ¿verdad? Allá estuvimos con Raúl mucho tiempo también, hermanos. Él sabe, hermanos, qué es estar ahí en el hospital, ¿verdad? Sabemos, hermanos, qué problema es, hermanos, estar ahí. Estar en la tormenta, hermanos. Estar en el problema, hermanos. Decir, y ahora, ¿quién podrá ayudarme, hermanos? Y es el momento, hermanos, cuando el Señor Jesús les está enseñando a los apóstoles a decirles que aprendieran también que en esos momentos de tormenta, hermanos, es cuando tienen que tener más enfocada su fe, hermanos, la creencia todavía en el Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo, hermanos, y lo traigo aquí en esta historia, hermanos, me acuerdo yo no sé si ustedes o cualquiera de nosotros hubiéramos soportado esa tormenta que tuvo Esteban, el último mártir del cristianismo. ¿Cuántas pedradas hubiéramos aguantado, hermano? ¿Cuántas, hermano? Quizás en la primera ya vieron, pues por ahí van haciendo, ya vieron, les saltó ya, ¿cuántos, hermano Jaime? ¿Cuántos peñascazos hubiéramos soportado, hermano? Una tormenta, hermanos, es decir, pero esta parte de la historia, hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que fue una bendición también para Esteban, hermanos. Porque cuando dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, hermanos, hermanos, el rostro de Esteban se miraba como la de un ángel, hermanos. Estaba sufriendo la tribulación, hermanos, pero él tenía una seguridad. Eso es lo que quiero, hermanos, que aprendamos, que cuando nosotros estamos en este momento de tribulación, que no reneguemos de Dios, hermanos, sino que le pidamos a Dios y que le demos gracias a Dios también por estar en eso, para acordarnos más todavía de Él. Y ojalá, hermanos, digamos, nosotros pues, no le deseamos a nadie esos momentos de tribulación, pero ojalá y que los soportemos, ¿no? Y nunca me ha tocado estar, hermanos, en un cuarto, hermanos, encambiados, como su Raúl, como su hermano Jorge, como su hermano Manuel, como han estado muchos hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Ahorita tengo 58 años, hermanos. Y gracias, nunca he estado hospitalizado. He pisado hospitales, pero solamente para visitar. Pero, caray, ¿qué pasará cuando realmente, hermanos, empecemos a soportar esos peñascazos como los están soportando Esteban, hermano? Que ahora sí, a ver si aguantas, hermano. Cada uno de nosotros probablemente pasemos, hermanos, este tipo de tribulaciones. Pero el momento es que nunca decaiga nuestra fe, hermanos. Que es el momento en que nosotros digamos, Señor, como decía el Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz, hermanos, decía, Señor, hágase tu voluntad y no que se haga la nuestra, hermanos. Y pídale a Dios, hermanos. Claro que le pedimos, hermanos, para levantarnos de ahí, Señor, pero hágase tu voluntad, nunca la nuestra. Yo quiero agradecerle a Dios, hermanos, porque pues mi esposa, hermanos, salió librada de la operación en la cual fue intervenida. Y decimos, y lo digo, hermanos, porque muchas veces lo hemos predicado también, no fue obra de la casualidad, hermanos. Muchos hermanos, muchos de ustedes, hermanos, muchos hermanos, estuvieron orando por ella. Todas esas oraciones, hermanos, estuvieron llegando a Dios cuando oramos por nuestros hermanos. Y siempre me acuerdo de esa historia de Pedro, cuando él estaba, cuando los andaban persiguiendo, hermanos, para darles muerte. Aquella historia en Hechos capítulo 12, hermanos, dice, acababan de matar a Jacobo, perdón.
Ahí dice la historia, acaban de matar a Jacobo porque andaban juntos, hermano, y a Pedro lo cancelaron. Entonces, lo he platicado muchas veces esa historia, hermano, y esa historia la he platicado muchas veces cuando voy y visito a los hermanos que están en tribulación, que están enfermos, que están en necesidad. Y voy y platico esa historia con ellos y les digo, no es sobre la casualidad que Dios nos levanta, es porque Dios escucha las oraciones como las escuchó en esa ocasión en el capítulo 12 de Hechos, cuando Pedro sale, hermanos, que dice, bueno, pues ya me toca a mí como a Jacobo. Estaba encarcelado y estaba protegido ahí por muchos guardias. No, porque el día de mañana, pues ya, pues voy a morir. A veces cuando caemos en tribulaciones decimos nosotros, no, me enfermo y ya me voy a morir. Si nos morimos, hermanos, dice la Biblia que para mí en mi vida es Cristo y el morir, ¿qué es, hermanos? Cuando morimos en el Señor, hermanos. Cuando morimos, hermanos, con esta fe, la fe que les estaba enseñando en ese momento el Señor Jesucristo a los apóstoles que tuvieran y que nunca decayeran, y estaban viendo la tormenta bien tremenda. Y empieza, hermanos, para seguir con este relato, empieza esta tormenta, hermanos. Dice, el mar estaba tan agitado y violento que aterrorizó incluso a los pescadores, a los demás barcos que los seguían, hermanos. Dice, experimentando como Pedro, hermanos, Andrés, Santiago, Juan, ellos, hermanos, que eran pescadores, dice, que trabajaban en ese lugar y conocían muy bien esas aguas, entonces estaban viendo que estaba muy fuerte la tormenta, ¿no? Pero era el Señor Jesucristo, era que se dieran cuenta, ¿no? El incremento, la grandeza, hermanos, a veces de la tormenta, que a veces nosotros la vemos, cuando llega a nosotros decimos, tenemos que soportar cualquier tipo de tormenta, hermanos, que se presente. Bueno, se presenta la tormenta, las olas golpeaban con tanta fuerza el barco, dice que ya se estaban llenando de agua y poniendo a todos en peligro, y ya estaban pensando ellos, hermanos, bueno, pues nos vamos a morir. Así, hermanos, ellos lo hacían, hermanos, porque estaban viendo, porque ellos conocían cuando pasaban ese tipo de tormentas. Entonces, ¿qué pasaba ahí, hermanos? Fíjense, hermanos, qué es lo que Jesús quiere enseñarles, hermanos. Cuando estaba la tormenta, todo lo que daba, hermanos, estaban, bueno, todos asustados. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? Durmiendo, hermano. ¿Por qué estaba durmiendo, hermanos? Porque él estaba completamente seguro de decirles, no tengan miedo. Si morimos en la tormenta, hermanos, muéranse cristianos, hermanos. No pasa nada. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Estaba descansando, estaba dormido, no estaba preocupado. ¿Por qué nos vamos a preocupar, hermanos? Si Dios nos da el alivio, hermanos, si Dios nos saca de la tormenta, qué bueno, hermanos. No se preocupe, hermanos. Si Dios nos llama, hermanos, hágase la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Que se haga la voluntad de Dios, hermano. Que no le exijamos a Dios tampoco. El Señor dice, no se preocupen. No se preocupen por la tormenta que viene fuerte, que viene tremenda. Así bien, para muchos, y bueno, ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos, ¿sí, hermano? Pero Dios, hermanos, tiene la última palabra, hermanos. Dios tiene la última palabra. Pero vamos a seguir, si no, no vamos a terminar con esta historia, con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, Jesús dormía durante la tormenta. Dice, sorprendentemente, mientras cruzaban el mar, Jesús dormía en la popa, dice la parte trasera del barco, sobre un cojín. Ese cojín tal vez era una especie de acolchonado o de almohada que el piloto o alguna otra persona se sentaba. Jesús aprovechó esa pieza del equipo del barco para descansar. Ahí estaba descansando el Señor. Ese es el único pasaje, hermanos, de los evangelios de Marcos que describe a Jesús durmiendo. Jesús estaba sujeto a las limitaciones humanas. Él estaba en cansancio debido a la intensidad de su ministerio, lo que él estaba haciendo, el agotamiento físico. Este texto nos muestra claramente que Jesús no solo parecía, hermanos, o parecía humano, él era
plenamente humano, sentía también lo que cada uno de nosotros sentimos. Él estaba mostrando eso, ya que sentía también sueño, ya que sentía también cansancio, ya que sentía también hambre, ya que sentía sed, ya que sentía dolor también, hermanos, por todo el trabajo que él estaba haciendo. Eras 100% humano, yo también soy humano como ustedes, y también estoy en esta tribulación, y les estoy mostrando, ¿verdad?, que tenemos que soportarla, tenemos que aguantarla. Otro aspecto, hermanos, que debemos nosotros considerar sobre el hecho de que Jesús podía dormir en medio de la tormenta es la conciencia que tenía de sí mismo y de su misión, hermanos. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿Qué conciencia tenemos a veces nosotros, hermanos? Decir, Señor, no me llames ahorita porque no estoy preparado, Señor. Por eso nos habla, hermanos. Siempre tenemos que estar preparados, hermanos. Siempre tenemos que estar listos, hermanos. ¿Qué pasará, hermanos? Si un domingo el Señor se le ocurre decir su segunda venida y se presenta y solamente los hermanos que estén reunidos el domingo me lo voy a llevar. Imagínense, hermanos. Es bien importante, hermanos, que cada uno de nosotros veamos cada una de estas historias, hermanos, y que las hagamos nuestras, y que veamos lo que Dios quiere decirnos también por medio de ella, y que a veces también nos pone cada uno de nosotros para que nosotros lo compartamos, hermanos. Es decir, el salir a veces de las tribulaciones, hermanos, como muchos han salido, no es obra de la casualidad. Si ha salido, hermanos, de alguna tribulación, si ha salido de alguna tormenta fuerte, hermanos, dedíquele a Dios, hermano, con más servicio. Dedíquese a Dios con más amor. De esa manera estamos agradeciéndole que Dios nos haya sacado de ese problema, que Dios nos haya sacado de esa tribulación, que Dios nos haya ayudado, hermanos, a salir de cualquier necesidad en la cual nosotros nos encontramos. Y es al único, hermanos, que nosotros podemos acudir para pedirle siempre que nos ayude. La reacción de los discípulos, se acercaron a Jesús y le despertaron y le decía al maestro, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 24, sálvanos que perecemos. El Evangelio de Marcos aporta otra información sobre estas palabras de los discípulos. Maestro, ¿acaso te importa que estamos por naufragar? Marcos capítulo 4, versículo 38. Hay aquí un tono, hermanos, de queja, hay un tono de acusación. Los discípulos estaban dominados por el miedo, dominados por la ansiedad, dominados por la falta de confianza en Jesús, y los llevó a la desesperación. Estaban desesperados. No se desesperen cuando llegue el problema, cuando llegue la tribulación. Siempre lo que compartimos en su momento, hermanos, cuando nosotros menos lo esperemos, cuando nosotros menos nos imaginemos, cuando creemos, hermano, que no hay solución a lo que yo le estoy pidiendo a Dios, hermano, llega la bendición. ¿Sí, hermano? Sí, llega la bendición, ¿verdad? Llega la bendición. Estamos esperando que Dios, hermanos, le libere también ese otro problema que estamos pidiéndole, hermanos. Estamos pidiéndole a Dios, porque si los médicos dicen que no, hermano Isidoro, si Dios dice que sí, hermano, se lleva a cabo, hermano. ¿Qué podemos decir, hermano, a veces de nosotros mismos? Decir, bueno, cuando estoy en este problema de la tribulación, hermanos, ya me quedan 5 minutos, hermano Jorge, para terminar, ¿no? Cuando estamos en este momento de la tribulación, hermanos, que nosotros estamos pidiéndole a Dios, hermanos, que nos ayude, nunca se canse de hacerlo. Por eso decíamos al principio, cuando nosotros empezamos, la tribulación a veces la tenemos, las tormentas a veces llegan, hermanos, para que nos acordemos más de Dios, ¿sí? Para que nos hagamos más fieles, hermanos, para que creamos más en Él. Eso es lo que les estaba enseñando el Señor Jesús a los apóstoles, que no se desanimaran, que no perdieran la confianza en Él, que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor. Para mí, decirles, si todavía no lo decían, hermanos, pero el apóstol Pablo después lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos no lo estaban diciendo ahí porque estaban asustados por esta tormenta. Pídale a Dios, hermano.
cuando se encuentre en este tipo de tribulación. Solamente decimos, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando me encuentro yo en esta tribulación? Ay, hermano, pues es que no voy los domingos ni siquiera a la iglesia. No predico ni siquiera. ¿Qué le voy a decir a Dios, hermano? Para decir que me ayude, para decir que me bendiga, para decir que escuche mi petición, mi oración, que me saque de esta tormenta. ¿Qué le voy a decir? Como el profeta de Ezequías, que le decía, Señor, acuérdate, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo soy un siervo fiel? ¿Cómo te amo? Y Dios se acordó de Ezequías, hermanos, y le dio 15 años más de vida. Si nosotros estamos en tormenta, ¿qué le vamos a decir a Dios para que nos saque de esas tormentas? ¿Qué le vamos a decir? Si no somos fieles, si no somos pendientes. Pero si lo somos, hermanos, no hay ninguna duda, hermanos. Así te lo digo como lo estaba mostrando el Señor Jesús con los discípulos, que no hay ninguna duda, hermanos, que Dios nos va a ayudar a salir de esa y de muchas tormentas más. Y si Dios nos llama, hermanos, en medio de las tormentas, digamos lo que decía el apóstol Pablo: he peleado ya la buena batalla, he terminado mi carrera, he acabado la fe, el trabajo, por lo demás me está guardada mi corona de justicia, que es lo que nos importa a nosotros, hermanos. Trabajar para tener esa seguridad, hermanos, de nuestra vida eterna. No pierdan esa oportunidad, hermanos, de salvación en las tormentas, hermanos. Hágase más fuerte, confíe en Dios y deje que Dios actúe en su momento. Si lo hacemos de esa manera, va a haber siempre una respuesta positiva de parte de nuestro Dios. Yo les animo, de veras, hermanos, les animo a que nunca desista de Dios cuando se encuentre en cualquier tipo de tormenta, sino al contrario, le ame más y sea más ferviente, sea más fiel, porque Dios es agradecido cuando nosotros también lo somos con Él. Dios les bendiga.